Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: No te extrañes de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Seguimos rezando todos los días por el fin de esta pandemia. Las cifras son alarmantes. Nos dice el Ministerio de Salud 384 muertos en este fin de semana. La cifra más elevada, ya que días anteriores a este fin de semana también llegamos a 314. Estamos viendo que la variante brasileña es bastante letal, ¿no? Bastante aguda e intensa. Pues encomendamos en esta oración de la mañana a todos los que están enfermos, gravemente enfermos a causa del COVID. Señor, tú que eres médico de almas y cuerpos, fortalécelos, que se reintegren a sus hogares. Y también te pedimos por todos los que ya han fallecido, por su descanso eterno, por la esperanza y tranquilidad de sus seres queridos. También rezamos por la salud de nuestro hermano Armando Azaguanche Zambrano, por su hermano Hamza Azaguanche Zambrano. También pedimos por Antonio Moisés Zuloeta Montes, por Carol Fat Wong. También pedimos por Pedro Eloy Mendoza Córdoba, por Percy Gonzalo Bustamante Galvez, por Miriam Rivera Choi, Alexi Guerrero Cubas, y también encomendamos las almas de Cristian Rojas del Río, Norma Verástegui Soto. El día de ayer hubo grabación del Evangelio, pero no se pudo colgar en la red social, justamente porque a veces hay dificultades y no tengo mucha práctica en esto de redes y lamentablemente se borró la grabación, perdí la grabación y ya no pude colgar la meditación del Evangelio del día de ayer en las redes. Por eso simplemente me quedó seguir colgando la del día domingo. Pero hoy día la retomamos y vemos en el Evangelio la continuación de lo que fue el día de ayer. Hablaba de Nicodemo y de cómo renacer en el Espíritu. Jesús entabla una conversación con Nicodemo y le dice: es necesario que renazcamos en el Espíritu. Y Nicodemo le dice a Jesús: ¿cómo es eso de renacer? ¿Podrá un hombre ya siendo viejo volver a entrar al vientre materno y volver a nacer? Literalmente tomado así, bueno, se tendría que interpretar de esa manera. Pero en el fondo no es lo que quiere decir Jesús. No es un nacimiento biológico, es un nacimiento en el Espíritu. Por ejemplo, cuando alguien está grave, sumamente grave en el COVID, con esta infección, los médicos como que ya no dan esperanzas. Sin embargo, a pesar de todo en contra, la persona se recupera.
vuelve a vivir. Y normalmente decimos, he vuelto a nacer. Es como que tengo otra oportunidad de vida que Dios me otorga, ¿no? He vuelto a nacer. Cualquier circunstancia adversa de casi extrema de muerte y nos recuperamos, nos sobreponemos, decimos, he vuelto a nacer. Pues Jesús se refiere a ese volver a nacer en el Espíritu. Cuando éramos pequeñitos, Dios en el santo bautismo nos configuró en su muerte y en su resurrección. El Espíritu vino y nos dio las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Habla de una nueva existencia en el Espíritu. Cuando nos bautizamos, ya estamos configurados en esa triple función, ¿no? Ser sacerdotes, profetas y reyes, la triple múnere. Entonces nos hace partícipes de ese reino. Ya estamos en el nivel del espíritu, no solamente el de la carne. Entonces es una nueva existencia, una nueva vida regalada gratuitamente por Dios a través del santo bautismo. Pues te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio y no aceptan nuestro testimonio, dice Jesús. Jesús no es maestro como Nicodemo. Nicodemo no sabe, porque solo fundaba su saber en una tradición aprendida de los antepasados. Jesús sabe, dice, hablamos de lo que sabemos, pero sabe por experiencia Jesús, por haberlo vivido, lo que hemos visto personalmente. Y en este tiempo de Pascua es ese ver, es ese tocar, es lo que se ha vivido y se ha compartido en experiencia con el resucitado. Y esa experiencia con el resucitado, de lo que hemos visto hablamos, de lo que sabemos hablamos, pues nos lanza y nos catapulta así al cielo. Porque estoy hablando con la única y plena verdadera luz que es Cristo, que me da la posibilidad de una realidad ya no terrena simplemente, sino sobrenatural. Sin embargo, también dice Jesús, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. ¿Quiénes son ustedes? Los judíos. Y Nicodemo representa a los judíos. Se dirige a Nicodemo que las comunidades judías no aceptan el testimonio, rechazan el testimonio de Jesús. Entonces después Jesús dice, si no creen cuando yo les hablo de la tierra, ¿cómo van a creer cuando les hable del cielo? ¿Duros de corazón? ¿Obstinados? Es lo mismo que Jesús le reprocha a sus discípulos, ¿no? Cuando María Magdalena va a cuenta que ha visto y qué le ha dicho el Señor, y ellos no le creían, los discípulos. Después vienen los discípulos de Moisés, también le cuentan cómo han visto al Señor, tampoco le creen, y Jesús aparece en medio de ellos y les enrostra su incredulidad. Si no creen de lo que han visto, han oído, en este nivel aquí humano, terrestre, ¿cómo van a creer en las cosas del cielo? Y a veces nuestra mirada simplemente se reduce al ámbito terrenal, pero tenemos que lanzarnos una mirada al cielo con un ámbito más trascendental, de ver un horizonte de vida. Entonces Jesús se va a revelar como aquel que ha bajado del cielo, ¿no? Que ya pues es distinto a permanecer simplemente en la tierra. Como no creen cuando yo les hablo de las cosas de la tierra, menos van a creer cuando les hable de las cosas del cielo. Y Él ha bajado del cielo. Ya ha bajado del cielo a hacer que un día la tierra se una con el cielo.
por su cruz. Esto es lo que a continuación va a explicar Jesús, en cuya explicación curiosamente desaparece la persona de Nicodemo, que es incapaz de entender la nueva realidad. Es Nicodemo, soy yo, eres tú, cualquiera que escuche este audio, nos ponemos en esa persona que somos incapaces de entender. No se nos abre la mente. No tenemos esa facilidad como los discípulos cuando Jesús les habla de la pasión y les dice que el Hijo del Hombre va a padecer, va a sufrir, pero al tercer día va a resucitar. Dice la Escritura, no entendían lo que significa resurrección de los muertos. Pues igual ahora somos todavía incapaces de comprender esta realidad nueva que nos ofrece Jesús. Continúa diciéndonos, porque nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Pues ningún hombre ha tenido nunca jamás acceso al mundo de Dios. Es absurda. Por tanto, la pretensión de tantos maestros, salvadores de nuestro tiempo que intentan transmitir a los hombres la revelación del único camino para la felicidad o la realización personal o la salvación, pues todas están llenas de promesas a veces que son falsas, todas esas pretensiones que el hombre tiene, sin embargo, no tienen ningún tipo de revelación en este sentido. Son netamente vacías. Solo el Hijo del Hombre, en razón de su origen divino, porque viene del Padre y del Padre vino hacia nosotros, puede traer la revelación divina. Bajó del cielo como el Hijo de Dios. Solo Jesús entonces es el revelador y enviado de Dios. Por lo tanto, es fundamental hoy día esa vinculación exclusiva y radical a la persona y a la obra de Jesús. Es aquel que ha descendido del cielo. Continúa el Evangelio diciéndonos, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Se remite Jesús al Antiguo Testamento cuando el pueblo le pide a Moisés que interceda ante Dios por la mordedura de serpientes. Y Moisés, cuando intercede, Dios le dice, haz una serpiente de bronce, ponla en un estandarte y cada vez que uno sea mordido por la serpiente, que mire a este estandarte de la serpiente de bronce y quedará curado. Pues el estandarte en el Nuevo Testamento es la cruz, el crucificado, el que ha sido elevado, el que atrae a todos hacia él. Es aquel que ha tomado la condición de esclavo crucificado. Entonces, cuando habla de tiene que ser elevado, nos habla que va a haber la necesidad mesiánica de un sufrimiento. El que es elevado es el que sufre en la cruz. Está clavado, está agonizando. Es el sufrimiento. La cruz es el dolor y el sufrimiento de un Cristo, que es necesario para pasar en su gloria. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria? Por supuesto que sí. Tenía que padecer la cruz y la muerte. Pues desde ahí, las primeras comunidades cristianas y primitivas reconocieron en la muerte en la cruz de Jesús como un paso necesario para entrar en la historia de la salvación, para que Jesús llegase a la gloria y por ende nosotros. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo único, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí es el hecho de entregar. Tanto amó que entregó a su Hijo. Quiere decir
dejarlo en nuestras manos para que hagamos lo que querramos, confiar en Él y seguir el camino que Él muestra o rechazarlo. El Padre lo ha puesto en nuestras manos. El Padre, por amor a nosotros, nos entrega a su propio Hijo, el único. Entonces, Jesús ya nos anuncia: si no creen de las cosas que ven aquí en la tierra, ¿cómo van a creer cuando les hable desde el cielo? Él ha bajado, por lo tanto, si ha bajado, sabe lo que hay arriba y quiere compartirnos lo que hay arriba, pero hay que creerle. Entonces, todo aquel que se adhiera a Jesús en esa situación de entrega hasta la muerte y acepta su amor, obtendrá una vida definitiva, es decir, nacerá de arriba, de lo alto, recibiendo su espíritu que brota de su costado abierto. Que este evangelio nos mueva a creer en las realidades del cielo, que todavía no hemos visto, pero que Él nos comunique y nos dice: donde estoy yo, quiero que también estén ustedes. Esto ya es el deseo de Dios de compartir su reino, de creerle, de adherirnos, y que ese espíritu el cual recibimos en el bautismo sigue moviéndose y dinamizando nuestra vida, nuestra existencia, moviéndonos a ese acercamiento y contemplar a Dios elevado en la cruz por nosotros, porque un día también nosotros seremos elevados así para ser atraídos en el reino. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.